Buenas tardes, mi nombre es Kelly Vanessa Casierra Marínez, soy estudiante de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Nariño y el tema a tratar es la determinación de la edad. Introducción. La edad de un árbol es el número de años transcurridos donde la germinación de la semilla en árboles que se reproducen sexualmente, los cristales, o desde la formación del nuevo brote en aquellos que se reproducen asexualmente, los cristales. Los árboles de los climas templados generan un anillo de crecimiento cada año. Cabe destacar que cada anillo está compuesto por madera de primavera y madera de verano, de distinto color y densidad, lo que permite distinguir entre el final de un anillo y el principio del siguiente. Anatomía del árbol. La madera es el conjunto de células que conforman el tejido leñoso en forma de anillo. En ella se puede distinguir tres partes. La médula. Esta se encuentra ubicada generalmente en la parte central del tronco. Está constituida por células débiles o muertas. A veces su consistencia es corchosa, su diámetro varía según la especie. El duramen es también llamado corazón. Es la zona que rodea a la médula. Es de color oscuro y está constituido por células muertas lignificadas que le dan mayor resistencia al ataque de hongos e insectos. Su proporción depende de la especie y de la edad del árbol. La albura es la zona de coloración más clara, conformada por células jóvenes, presenta menor resistencia a los ataques biológicos. La albura es más abundante cuando es más joven el árbol. La corteza es la capa externa y aunque es dura, es también muy delicada. Está compuesta por una capa interna hecha de células vivas y la externa de células muertas. El cambio es una capa delgada donde se va creando células nuevas, lo que le permite al árbol crecer y ensancharse de año en año. El xilema es conocido como la albura. Es una capa formada por una red de células encargadas de llevar agua y nutrientes desde el sistema radicular hasta las ramas y hojas. Es una madera joven, la que más y también la más blanda. El duramen está formado por el xilema muerto, es decir, por las células muertas que antes formaban el xilema. Esta madera es la más dura y por lo tanto proporciona soporte y fuerza. La médula es una zona pequeña de células vivas que están en el tronco. A través de ella se transportan los nutrientes más importantes, está protegido por madera muy dura. Y por último, los radios medulares son radios que salen de la médula y por el que se transporta savia. ¿Qué son los anillos? Los anillos representan los periodos de crecimiento de un árbol. En el interior del tronco de un árbol se genera un anillo nuevo cada año. El nuevo anillo se forma entre la corteza del árbol y el anillo más reciente. ¿Qué información aportan los anillos? Para saber con certeza cuántos años tiene un árbol atendiendo a sus anillos, debemos empezar a contar sus anillos desde el centro hacia afuera, sin olvidar que la propia corteza del árbol no cuenta como otro año más debido a que es la capa exterior del árbol. Tanto el color como el grosor de cada uno de los anillos aporta información. Así, por ejemplo, cuanto más grueso sea el anillo, eso quiere decir que el árbol ha tenido mejores condiciones de crecimiento. Un anillo fino podría ser síntoma de que el árbol no obtuvo suficiente agua en ese periodo. Por ejemplo, un año en el que ha llovido demasiado generará un anillo ancho y claro, mientras que un año con sequía generará un anillo estrecho y oscuro. Para poder estimar la edad de los árboles sin tener que talarlos, existe un método que se basa en el empleo de perforadores de árboles. Estos perforadores no dañan el tronco y son introducidos hasta el centro del árbol para obtener un pequeño cilindro en el que los anillos del árbol pueden ser contados. También contar las espirales del árbol.
Determinar las especies de árboles, como puede ser el caso de algunas especies coníferas, producen unas espirales a lo largo de su tronco cada año. Contando estas espirales se puede llegar a estimar la edad del árbol. Aunque este método no es tan aproximado como contar los anillos, sí nos permite hacer una estimación de su edad sin necesidad de contar. Para determinar la edad del árbol, de este tipo de árboles, basándonos en los espirales, tenemos que contar el número de espirales por debajo de la copa del árbol y después sumar 1 al total para añadir la copa del árbol. Los árboles que viven en zonas con climas estacionales crecen generando un anillo cada año, como si fueran las capas de una cebolla. De esta manera, la capa más externa del árbol se está generando en el año actual y el centro se formó en su primer año de crecimiento. Un anillo equivale a un año. Al poder obtener un valor numérico de años, se considera un método de datación absoluta. Este permite precisar la edad concreta. Pero además, los anillos de los árboles nos aportan mucha información de las condiciones en las que han vivido los árboles en cada momento, no solo los años que tienen. Y esta figura, la figura es del esquema de la sección del tronco de un pino. El desarrollo de los árboles se produce generando anillos año a año. Estos anillos registran las condiciones en las que se ha desarrollado el árbol. Sus anillos de épocas lluviosas son anchos, mientras que las épocas secas son estrechos. También se puede ver las cicatrices si el árbol sufrió alguna lesión por un incendio o los golpes de las piedras de una avalancha, por ejemplo. En cada anillo se pueden diferenciar dos zonas, la zona ancha y clara. En esta corresponde el crecimiento de primavera, principios del verano, cuando las lluvias y los aportes de nutrientes son mayores y el árbol se desarrolla más. Y la zona estrecha y oscura se forma con el crecimiento de finales de verano y el final de crecimiento por ese año. Su color oscuro y su poco grosor son la consecuencia de una menor disponibilidad de agua y nutrientes por parte del árbol. Además, el tamaño de los anillos de unos años a otros varía en función si fueron años lluviosos, cálidos, es decir, anillos amplios, o si hubo sequías y fríos, es decir, anillos angostos. Los árboles de la misma zona tendrán un desarrollo del grosor de sus anillos similar, ya que vivirán en las mismas condiciones ambientales. Dendrometría. La palabra dendrometría proviene del griego antiguo. Dendro significa árbol, crono significa tiempo, logía significa estudio, por lo que dendrocronología quiere decir literalmente estudio del tiempo de los árboles. Y es que este método de datación se basa en el crecimiento de los árboles y algunos arbustos leñosos para poder contar el tiempo. La edad máxima que se ha llegado a datar con este método es de 10.000 años. Esta es la ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas y arbustivas leñosas, basada en el patrón de crecimiento de los anillos. La dendrocronología analiza patrones espaciales y temporales de procesos biológicos, físicos o culturales. Esta técnica la desarrolló inicialmente durante el siglo XX Douglas, fundador del Laboratorio de Investigación de los Anillos de los Árboles en la Universidad de Arizona. Gracias a ella es posible fechar en forma aproximada la edad de la madera y de modo aún más impreciso la evolución del clima en el pasado. ¿Qué es el factor de crecimiento? El factor de crecimiento es la anchura que gana anualmente un árbol si conocemos el factor de crecimiento de una determinada especie del árbol a multiplicarla por el diámetro de dicho árbol. Podemos obtener una estimación de la edad de dicho árbol cuando los factores de crecimiento son muy variados y dependen del entorno donde se da el crecimiento del árbol. Por ejemplo, el crecimiento de un árbol en una ciudad es más lento que el de un árbol en el campo. Así pues, podemos añadir que este método no es exacto, es una simple aproximación. Para calcular la edad del árbol, según este método, primero hay que medir la circunferencia del tronco a una altura de unos 140 centímetros respecto al suelo. Luego, calcular el diámetro y dividir la circunferencia entre pi 3,1416. Por último, multiplicar el diámetro obtenido por el factor de crecimiento
medio de la especie del árbol. Y pues en este gráfico se pueden observar diferentes especies de árboles con su edad. Por ejemplo, el tejo rascafría tiene una edad aproximadamente de 1000 a 1500 años. En el otro gráfico se puede mirar el color en el cual se puede identificar cuál es uno de esos distintos árboles. Ejemplos. Para muestra podemos observar alrededor del mundo diferentes árboles que han visto pasar miles de condiciones a lo largo del tiempo. Entre los que se encuentran está el árbol Olchikov, es un pino ubicado en la cima de la montaña Fulohale en Suecia. Es considerado el árbol más longevo del mundo con una edad de 9.550 años aproximadamente. El Matusalén es uno de los tantos pinos longevos que se encuentran en el Bosque Nacional de Inyo, en los Estados Unidos, el cual supera los 4.800 años, debido a que un ejemplar similar llamado Prometeo, que tenía más de 5.000 años de vida, fue cortado en 1964 por un estudiante. Se ha guardado en secreto la ubicación exacta de él ahora, el árbol más viejo del parque. Saber Abarquí. Es un ciprés que puede encontrar en la provincia de Yazd, en Irak. Tiene una altura de 25 metros, su circunferencia alcanza los 8 metros y tiene una antigüedad aproximada de 4.000 años. El árbol del Tule. Este árbol es un ahuehuete que se ubica en Osaka, siendo más precisos en la plaza de Santa María del Tule. Se conserva verde y frondoso y es considerado el árbol más antiguo de México. Su edad calculada es de 2.000 años. Ejemplo, los árboles de los climas templados generan un anillo de crecimiento cada año. Cada anillo está compuesto por madera de primavera y madera de verano, por el distinto color y su densidad. Como se puede observar en la imagen, hay un anillo de crecimiento en frondosa, o sea que es un anillo poroso, y en conífera es un anillo no poroso. El número de anillos de un árbol en la base del tronco corresponde con su edad, mientras que el número de anillos a una determinada altura será igual a los años transcurridos desde que el árbol alcanzó esa altura. Como se puede observar en la gráfica, registro de las precipitaciones del centro de la península ibérica desde 1940 a 2008, se han marcado de color verde los años más lluviosos y de color rojo los más secos. Cuando se compara el registro de lluvias con los anillos de crecimiento de un pino de la zona, se puede comprobar cómo es posible identificar dichos años porque los anillos más anchos se corresponden con los anillos lluviosos y los anillos estrechos con los anillos más secos. Este patrón de crecimiento de los anillos será similar en los árboles que se han desarrollado en la misma zona. ¿Cómo se mide la edad de un árbol? Se puede medir por conteo de verticilos. Solo se puede realizar con cierta exactitud en especies verticiladas como algunas coníferas. Añadir al número de verticilos contados el tiempo que transcurrió hasta la formación del primero de ellos. También se debe tener precaución ya que algunas especies pueden formar varios verticilos el mismo año. También se puede medir con la barrera de Priestley. La barrera de Priestley es un instrumento bastante sencillo que tiene la apariencia de una barra de acero. Su longitud suele estar entre los 15 a 80 centímetros y sirve para el estudio y el análisis de la edad del árbol, como las vetas o la madera. Curiosamente, es un equipo manual, es decir, no es necesario trabajar con un taladro o un sistema motorizado para darle buen uso. Lo que ocurre en este equipo es que gracias a la punta roscada, el usuario puede perforar la superficie de un árbol o una madera.
La punta roscada, gracias a su filo extremo, ingresa con facilidad en la madera. A medida que se realiza la perforación, la madera natural es extraída hacia el interior de la barrena. También, puesto que no se puede perforar justo en la base, no gira el mango, lo habitual es la barrera a 30 de 30 hasta 40 centímetros de altura. También colocar la barrena en dirección radial para alcanzar el centro de la sección del árbol. La edad del árbol se obtendrá sumando a los anillos contados en el canutillo los años que tardó en alcanzar dicha altura en función del ritmo de crecimiento del árbol. Conclusión. Uno de los símbolos más importantes que tiene el planeta en cuanto al medio ambiente se refiere es el árbol. Una planta tan común y que se puede ver en todas partes gracias a su altura, así como las ramas que sobresalen de su tronco en el suelo y en el cielo. Uno de los métodos más comunes para saber la edad aproximada de un árbol es contar los anillos en su tronco. Un árbol desarrolla una nueva capacidad de madera a un periodo aproximado de un anillo, por lo tanto, el número de anillos visibles que contenga su tronco revelará su tiempo. Para hacer el cálculo sin dañar o cortar el árbol, se utiliza un perforador que incluye un pequeño cilindro con el que se extrae una pequeña parte de su corteza. Muchas gracias por su atención.